El gran salón de Moonstone Court. El gran salón de Moonstone Court olía a poder y a mentiras. Los candelabros de cristal pendían del techo como estrellas extintas. 30 alfas de alto rango debatían territorios con voces que pesaban más que espadas. Nadie miraba a Celeste. Ella lo prefería así. Se pegó a la columna de mármol negro. Respiró despacio. Invisible. Solo tienes que ser invisible. Entonces lo vio. Damian estaba al otro lado del salón. Traje oscuro. La sonrisa que ella conocía demasiado bien. Sus ojos la encontraron en menos de 3 segundos, como si siempre supiera con exactitud dónde se escondía ella. El pecho de Celeste se cerró. Él conocía su secreto. Si abría la boca esa noche, ella no sobreviviría al amanecer. Retrocedió un paso. ¡Ay, no! Luego otro. Su espalda chocó contra algo sólido, cálido, completamente inmóvil. No se giró a mirar quién era. Solo susurró, con una voz que apenas era voz. Por favor, bésame. Mi ex me está mirando. Y el hombre que tenía detrás la besó. De inmediato. Sin dudar. El salón entero enmudeció. Fue entonces cuando Celeste alzó los ojos y comprendió el error que acababa de cometer. El gran salón, segundos después. El momento en que el silencio de una sala entera cae sobre una sola persona. La multitud se abrió. No de golpe. Fue lento, como el agua que retrocede ante algo que no comprende, pero teme. Un noble dio un paso atrás. Luego, otro. Y después, casi al unísono, todos inclinaron la cabeza. Celeste no entendió por qué. Hasta que se giró. El hombre que la había besado tenía los ojos del color del acero bajo la lluvia. No sonreía. No fruncía el ceño. Solo la observaba con una expresión sin nombre, como si calculara algo que ella no podía ver. Nathan Ashford, el rey alfa de Moonstone Court. Las rodillas de Celeste cedieron 1 milímetro. Tuvo que apretar los dedos contra la costura de su vestido para no caer. Había pedido a un desconocido que la besara. El desconocido resultó ser el hombre más poderoso del reino. Esperaba la furia. La conocía bien, esa mandíbula que se tensa, esa voz que baja antes de volverse peligrosa. Esperaba que alguien la agarra del brazo. Nathan se limitó a decir, en voz baja: «Quédate cerca». 2 palabras. Sin explicación. Sin pregunta. Luego se volvió hacia la sala y habló con la misma calma con que un hombre describe el tiempo. La señorita está bajo mi protección personal. Quien tenga objeciones puede presentarlas por escrito ante mi consejo. Nadie habló. Celeste estudiaba su perfil. El ángulo recto de su mandíbula, las manos enlazadas a la espalda, absolutamente quietas. Esto no es bondad, pensó. El miedo en su pecho se transformó en algo más frío, más útil. Alguien que actúa así tiene un motivo. Encuéntralo antes de que te encuentre a ti. El salón, minutos después. Antes de que Celeste pueda procesar lo ocurrido, comprende que ya es una pieza en un tablero que no eligió. El alfa Marcus tenía la voz de quien está acostumbrado a ganar discusiones por simple agotamiento. Llevaba 40 minutos dominando el debate sobre los valles del este. Tierras fértiles, rutas comerciales, el tipo de territorio que convierte a los alfas en reyes. Nadie había podido contrarrestar sus argumentos. Hasta que Nathan habló. La disputa debe suspenderse. Marcus se tensos. ¿Con qué fundamento? Linaje,
Nathan no se volvió hacia Celeste de inmediato. Lo hizo despacio, con la precisión de quien sabe exactamente cuándo mirar. La señorita tiene vínculos de sangre directos con las familias fundadoras de los Valles del Este. Cualquier transferencia de territorio sin resolver esa línea hereditaria sería legalmente impugnable. El salón procesó esto en silencio. Oh. Celeste lo procesó de otra manera. Ah, con pocos. Tan claro como agua fría en el rostro. No la había besado por impulso. La había visto, calculado y actuado. Todo en 3 segundos. Era un argumento jurídico con piernas. Lo que no encajaba era por qué la había besado antes de pensar en los Valles del Este. Esa pregunta la guardó en algún lugar pequeño y cerrado de su mente. Marcos apretó los labios, pero no discutió. 30 pares de ojos se volvieron hacia Celeste con una tensión nueva. No la invisibilidad que había buscado toda la noche. Lo contrario. El corredor este del salón. Damian sigue en la sala. Damian sigue en la sala. Y Celeste sabe exactamente lo que significa esa mirada. Lyra, miembro del círculo íntimo de Nathan, con expresión permanentemente evaluadora, interceptó a Damian antes de que cruzara la mitad del salón. No hubo forcejeo. Damian no era el tipo que forcejeaba en público. Era el tipo que sonreía. Don en punto eso sería la corazón de bordas a uno. Sonrió ahora mirando a Celeste por encima del hombro de Lyra. Sigue siendo mía. 4 palabras. Celeste las sabía de memoria. Las había escuchado a las 3 de la mañana, en habitaciones sin ventanas. Las había escuchado dentro de su propia cabeza durante meses, después de escapar. La voz de él ocupando el espacio donde debería haber estado su propio pensamiento. Se quedó paralizada. No por miedo a lo que pudiera hacerle en ese momento, sino porque esas palabras todavía funcionaban. Tenía 19 años cuando Damián había establecido el vínculo, en una ceremonia que le describieron como ritual de protección. Solo supo que de repente había algo en el centro de su pecho que no era suyo, un gancho invisible que tiraba hacia él cada vez que intentaba alejarse. Resistirlo dolía, no como un golpe, como algo desgarrándose desde adentro. Él lo usó para todo, para saber dónde estaba, para traerla de vuelta, para convencerla, con paciencia y repetición, de que la oscuridad que emergió en ella era prueba de su peligrosidad. Necesitas que te controlen. Sin mí, eres un monstruo. Lo creyó durante 3 años. El vínculo sigue ahí, pensó Celeste mirando el suelo de mármol. Nathan puede poner su nombre sobre el mío en todos los registros del reino. No importa. Damian todavía está dentro. El camino a la fortaleza y la sala del consejo. Celeste cree que lo peor ya pasó. No sabe que acaba de empezar. La fortaleza de Nathan quedaba a 20 minutos del gran salón, por un corredor cubierto que olía a piedra húmeda. Caminaron en silencio. Nathan adelante, Celeste 2 pasos atrás. En algún punto del camino, Nathan aminoró el paso. No se detuvo. No habló. Pero algo en él cambió, un tensamiento casi imperceptible en los hombros. Lo que había percibido era el olor. El olor de los omegas era predecible. Lavanda, lluvia limpia, vainilla. El de ella había sido lavanda cuando la besó. Ahora era otra cosa. Tormenta eléctrica. Oh. Ozono antes del rayo. Esto no es una omega ordinaria. Lo supo con certeza. Y le eligió, deliberadamente, no preguntarle nada. Porque si preguntaba, ella se iría. Necesitaba que se quedara el tiempo suficiente para comprender qué era. La sala del consejo tenía las paredes cubiertas de mapas. 3 personas esperaban. Kieran, el hombre de confianza de Nathan, cicatriz en el mentón, expresión permanentemente aburrida, que había llegado por el pasaje norte. Thorne, que no levantó la vista de los documentos. Y Mera la vidente,
sentada en el extremo de la mesa con los ojos cerrados. Celeste los escaneó en 2 segundos. Cualquiera de ellos podría ser un problema. Meera abrió los ojos. Se levantó despacio y caminó hacia Celeste con la concentración de quien sigue una señal que solo ella puede escuchar. No hace falta, empezó Celeste. Meera le puso la mano en el hombro. Y entonces se desplomó hacia atrás. No literalmente, su cuerpo permaneció de pie, pero sus ojos se volvieron blancos y su voz brotó, como desde el fondo de un pozo. La reina maldita regresa. La oscuridad salió de Celeste como el agua que rompe una presa. ¡Pum! No fue una decisión. Fue puro miedo convertido en materia, negro y frío y absolutamente sin dirección. Y en 3 segundos las sillas estaban contra las paredes, los mapas en el suelo, y una grieta de 2 metros surcaba la piedra del techo. Kieran ya tenía la mano en el arma. Thorne se puso de pie. Nathan no se movió. Luego caminó hacia ella. Despacio, sin arma, con las manos visibles a los costados. La oscuridad giraba en torno a Celeste como humo con voluntad propia, y él avanzó directo hacia ella de todas formas. Se detuvo a 1 metro. Respira. Celeste no respondió. Tú tienes el control, no ella. No puedo. Sí puedes. Respira. Lo dijo sin urgencia, sin miedo en la voz, como si estuviera seguro, no de que todo fuera a salir bien, sino de que ella podía hacer que saliera bien. Esa diferencia era pequeña e inmensa al mismo tiempo. Celeste respiró. Una vez, tona, temblorosa. La oscuridad tardó en responder. 20 segundos. 30 a Tunga. Luego, lentamente, volvió hacia adentro. Celeste miraba sus propios dedos abiertos, la oscuridad enrollándose bajo la piel como tinta que no termina de disolverse. Esperaba la orden. La jaula, Él solo dijo, «Darinkas, impandias el monternoste, davierno cortirse». Él solo dijo, «Bienvenida». Algo en el pecho de Celeste se fisuró. No se rompió, era más pequeño que eso. Una grieta en algo sellado durante 3 años. No me tiene miedo. No era suficiente para confiar en él. Pero era suficiente para quedarse en esa habitación sin buscar la salida, con los ojos. Eso era nuevo. La habitación asignada a medianoche. La primera noche. La primera decisión real. La habitación tenía una ventana orientada al norte. Celeste lo verificó antes de hacer cualquier otra cosa, una costumbre de 3 años, saber dónde estaba la salida. No durmió. Se sentó en el borde de la cama, observando cómo la oscuridad se movía bajo su piel en patrones lentos. Siempre lo hacía cuando estaba cansada. Como si respirara. 3 opciones. Las ordenó con la frialdad de quien ha aprendido que el pánico es un lujo. Podía irse esa noche. Pero Damián sabía que estaba allí. Ya no había ningún lugar anónimo al que regresar. Podía usar a Nathan como él la había usado. Escudo político, distancia calculada. O podía confiar. Esa tercera opción la descartó antes de terminar de formularla. Maya. Maya. Su hermana tenía 21 años y vivía en una pensión de las afueras bajo un nombre falso, el nombre que Celeste le había dado 18 meses atrás, cuando la sacó del alcance de Damián. La única persona que jamás la había llamado monstruo. La única razón por la que algunos días había valido la pena levantarse. Damián sabía que Maya existía. Si Celeste desaparecía esa noche, él empezaría a buscarla. Se quedó. Se la incomodaba. No por Nathan. No por confianza. Se quedó porque huir significaba dejar a Maya expuesta.
Se recostó sin quitarse los zapatos, mirando el techo de piedra. En algún lugar de la fortaleza, Nathan Ashford estaba despierto también. Lo sabía sin saber cómo. Y esa certeza, pequeña e inexplicable, fue lo último que pensó antes de que el agotamiento la venciera. El patio de entrenamiento, al amanecer del tercer día. Celeste lleva 72 horas dentro de la fortaleza. Nathan ha esperado ese tiempo antes de pedirle algo. El patio estaba vacío a las 5 de la mañana. Nathan ya estaba ahí, sin armas, sin armadura, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que ha tomado una decisión y no planea discutirla. 3 semanas, dijo. Si en 3 semanas no puedes controlar lo que llevas dentro, Damian no necesita delatarte. Celeste miró el patio, piedra gris, antorchas apagadas, cielo todavía oscuro. Una jaula con mejor decoración, pensó. Pero se quedó. La primera fase fue la más difícil. Nathan no le pedía que suprimiera la oscuridad. Le pedía lo contrario, que la dejara subir, que la mirara, que nombrara lo que la alimentaba. ¿Qué sientes ahora mismo? Lo preguntaba una y otra vez. Miedo. Oh. Rabia. Vergüenza. ¿Eso quieres escuchar? Sí, decía él. Eso exactamente. Porque la oscuridad no crecía del vacío. Crecía de lo que ella enterraba. La segunda fase fue más física. Nathan le enseñó a pelear, no con elegancia, sino con eficiencia. Cómo usar el peso del cuerpo. Cómo caer sin romperse. Celeste había pasado 3 años encogiéndose, ocupando el mínimo espacio posible. Aprender a plantar los pies y empujar era casi extraño en su novedad. Su cuerpo no era una amenaza. Era suyo. Eso tardó días en instalarse. La tercera fase llegó en la segunda semana, cuando Nathan la miró y dijo: «Deja de llamarla monstruo. No la llamo». Sí lo haces. Cada vez que emerge tu cara hace esto. Se tocó el ceño, fruncido. Como si fuera algo que te pasó, no algo que es parte de ti. Nómbrala diferente. ¿Cómo? ¿De qué? No sé. Es tuya. Tú decides. Esa noche, sola, Celeste puso la mano sobre su propio esternón y sintió la oscuridad moverse debajo. Lenta, como marea. Fuerza sin domar. No sonaba heroico. Sonaba honesto. Entonces llegó el día en que todo salió mal. Era la tercera semana. Nathan empujando sus límites deliberadamente, como siempre, dijo algo. Una palabra sobre el bond, sobre la noche en que todo empezó, que aterrizó en el lugar equivocado. La oscuridad salió entera. Nathan fue directo contra la pared. 3 metros de piedra. El impacto hizo temblar las antorchas. Celeste se quedó inmóvil, la oscuridad retrocediendo ya, asustada de sí misma. Aquí viene lo que siempre viene después. Esperó la voz. La mandíbula tensa, pinza por asado. El castigo. Nathan se levantó del suelo y se sacudió el polvo del hombro derecho con 2 golpes secos. Miró la grieta diagonal en la pared. Again. Una palabra. Sin inflexión, no. Sin reproche. Te acabo de lanzar contra. Lo sé, again. No. No era la indiferencia. Era alguien que distinguía entre un error y una persona. Damian nunca había hecho esa distinción. Para él, cada fallo de Celeste era evidencia de lo que ella era, no de lo que había hecho. Nathan simplemente esperaba que lo intentara de nuevo. Eso era todo. Y era todo lo que necesitaba ser. Celeste cerró los dedos. Respiró. Y volvió a empezar. La terraza norte, pasada la medianoche.
Llevan 22 días entrenando. Sí. Esta es la primera vez que ninguno de los dos habla de estrategia. El frío de la terraza era limpio, el tipo de frío que despeja con todo. Celeste había subido porque no podía dormir. Nathan estaba ahí antes que ella, que era algo que empezaba a notar. Él siempre parecía estar despierto. Se sentaron en extremos opuestos del parapeto. Un silencio largo. No incómodo. Fue Celeste quien habló primero. ¿Por qué haces esto? No la política. Nathan no respondió de inmediato. No. Miró el horizonte. Las torres lejanas de Moonstone Court, las antorchas pequeñas como puntos de luz naranja. Cuando habló, no la miró. Llevo 9 años tomando decisiones basadas en lo que necesito que ocurra, no en lo que quiero. Una pausa. Tío. Sé exactamente cómo va a reaccionar cada persona en cada sala antes de abrir la boca. Sé qué decir. Sé qué callar. Otra pausa, más larga. No recuerdo cuándo empecé a hacer eso, y dejé de hacer cualquier otra cosa. Celeste esperó. Tú eres lo primero en años que no pude calcular. Lo dijo sin énfasis. Como dato, no como declaración. Esa noche en el salón, pediste lo que necesitaba sin calcular si era razonable. Se detuvo. Desesperada, dijo Celeste. Viva, dijo Nathan. El silencio que siguió era diferente al anterior. Celeste sintió algo moverse en su pecho. No la oscuridad, sino algo más pequeño y más peligroso. Lo reconoció de inmediato. Lo había sentido al principio con Damián, cuando todavía creía que era genuino. Esa apertura involuntaria, pum. No. Cerró los dedos sobre el borde del parapeto. Esto es exactamente lo que diría alguien que quiere que bajes la guardia. No respondió. Se levantó. Dijo buenas noches con una voz que no temblaba. Y entró. Detrás de ella, Nathan no se movió. Solo se quedó mirando el horizonte, excepto que algo en sus hombros cambió. Algo mínimo, como alguien que acaba de entender algo que no buscaba entender. No estaba acostumbrado a que la honestidad no funcionara. Eso, descubrió, no lo irritaba. Lo hacía querer intentarlo de forma diferente. La sala del consejo, mañana del día 24. Kieran trae noticias. Las noticias cambian todo. La carta llegó antes del desayuno. Kieran la puso sobre la mesa sin decir nada primero, lo cual significaba que lo que contenía era suficientemente grave para no introducirlo con palabras. Damian había enviado correspondencia a 12 alfas de alto rango. El argumento era simple y bien construido. Celeste era una Dark Omega sin control documentado. Nathan había sido manipulado emocionalmente, y el consejo tenía obligación de intervenir. Era una carta inteligente. Celeste la reconoció. Damian siempre supo presentar sus argumentos como preocupación legítima. Pero eso no era lo más importante. Al final había documentación adjunta. Registros del vínculo. Fechas. Certificados con sello oficial. Noviembre sopo. La conclusión legal era inequívoca. El Forced Bond entre Damian y Celeste seguía activo. No había sido disuelto. Kieran se lo dijo a Nathan con voz plana. Legalmente, ella sigue siendo su pareja vinculada. Tiene derechos de reclamación. Nathan miró a Celeste. El vínculo sigue activo. Ella no respondió durante 4 segundos. Contó las piedras del suelo. No. Encontró 11. Decidió que mentir era inútil. Sí. La habitación cambió de temperatura. Celeste levantó la vista y esperó la expresión que conocía, la que decía esto cambia el valor que tienes para mí. La mirada de recalcular. Nathan no la tenía. Tenía la mandíbula apretada, sí,
pero miraba los documentos sobre la mesa como si fueran algo que quería romper con las manos, y estaba eligiendo no hacerlo. La rabia no era hacia ella. Era hacia el sistema que había permitido esto. Celeste lo dijo antes de pensarlo mejor. Ahora tú también tienes algo con qué presionarme. Felicidades. Voz plana. Sin sarcasmo. Era una observación. Nathan apartó los documentos y se sentó. Podría usarlo. No voy a hacerlo. La miró directamente. Pero necesito que me cuentes cómo funciona el vínculo. Todo lo que sabes. Porque voy a ayudarte a romperlo. Celeste estudió su cara. Buscó la fisura. El ángulo donde la generosidad se convierte en deuda. No encontró nada. Lo cual no significaba que no estuviera ahí. Solo significaba que era mejor en esconderlo. O que no estaba. Esa segunda posibilidad era la más difícil de sostener. Afuera, los 12 alfas leían la carta de Damien y empezaban a tomar posiciones. La biblioteca, esa misma tarde. Por primera vez, Celeste cuenta la historia entera con Tuman. No como víctima. Como testigo. La biblioteca tenía los techos más altos de la fortaleza, y olía a cera y papel viejo. Kieran cerró la puerta desde afuera, punto. Celeste habló durante 1 hora y 40 minutos. Contó el vínculo. La ceremonia a los 19 años. La presión nueva detrás del esternón. Las 2 semanas antes de que Damian empezara a usarlo. Contó el dolor. Cómo resistir el tirón se sentía como tener un anzuelo en el hueso. Cómo aprendió a no resistir porque resistir dolía más. Cómo esa lección se extendió a todo lo demás. Contó la primera vez que la oscuridad emergió. 20 años. Ventana trasera. Las 2 de la mañana. Una bolsa pequeña y los hombros tensos. El vínculo tiró. Ella empujó de todas formas. La oscuridad rompió el marco. Apagó las velas de 3 habitaciones, dejó una marca negra que tuvo que limpiar antes del amanecer. Damian la encontró en el pasillo. Miró la pared. La miró a ella. Y dijo, con una calma peor que el enojo, ¿ves? Por eso no puedes irte sola. Lo creyó. No de golpe. Lo creyó lentamente. Como el agua que entra en una grieta, primero una gota, luego otra, hasta que la grieta es un canal. Cuando terminó, la biblioteca estaba en silencio. Nathan no había tomado notas. No había hecho preguntas. Había escuchado con las manos quietas sobre la mesa, los ojos en ella, sin la expresión compasiva que en realidad dice qué incómodo me resulta escuchar esto. Te llamó monstruo porque era más fácil que admitir que te tenía miedo. Celeste abrió la boca. La cerró. No te estoy reclamando, dijo Nathan. Estás a salvo aquí porque yo elijo protegerte, no porque te posea. La diferencia entre esas 2 frases era de 8 palabras. Era también la diferencia entre todo lo que había conocido y algo que no tenía nombre todavía. Algo en la garganta de Celeste se apretó. Oh, no. Contuvo durante 3 segundos. ¿Cuánto tardaba normalmente en convencerse de que no era el momento? Y esta vez no funcionó. Lloró en silencio, sin moverse, con las manos planas sobre los muslos. No porque estuviera triste, sino porque alguien había separado 2 cosas pegadas durante años. Estar protegida y ser poseída. Y descubrir que podían ser distintas dolía, de una manera que no había anticipado. Nathan no se movió, no extendió la mano. Solo esperó, presente, sin hacer del momento algo que no era. Eso también era nuevo. Los corredores de la fortaleza, 3 de la mañana. 9 días después de la biblioteca. Una ausencia en el sonido que no debería existir. El sonido la despertó a las 3:07, no un ruido fuerte, sino su ausencia.
El corredor exterior tenía guardia nocturna con recorrido cada 20 minutos. Celeste había incorporado esos pasos al silencio. Se detuvieron. Se levantó sin encender luz. Tomó el cuchillo bajo el colchón, hábito de 2 años, y abrió la puerta 3 centímetros. El guardia estaba en el suelo. 4 figuras avanzaban hacia la habitación de Nathan al final del pasillo, moviéndose con la coordinación de gente entrenada específicamente para esto. Habían entrado por el ala oeste, donde Kieran había confirmado esa tarde una filtración en el sistema de guardia. Información que Damian había comprado. Celeste no pensó en estrategia. Solo pensó en el corredor entre ella y esas 4 figuras, y en el hecho de que el tiempo para pensar había terminado. La oscuridad salió limpia, no como aquella primera noche, sin forma, alimentada por el pánico. Esta vez tenía bordes. Tenía intención. 4 segundos. 4 impactos. 4 cuerpos contra las paredes de piedra. Se quedó de pie en el centro del pasillo, la oscuridad todavía girando alrededor de sus antebrazos como brazaletes de humo. Nathan salió de su habitación con una espada en la mano que no había necesitado usar. Miró el corredor. Miró a Celeste. Miró la oscuridad en sus brazos, controlada, ya retrocediendo. Lo controlaste. No era pregunta. No era asombro. Era reconocimiento. No lo calculé, dijo Celeste. Todavía respiraba rápido. En cómo estabas desaviendo más oponda, no le... Lo sé. Salió solo. Lo sé. Nathan envainó la espada. Por eso lo controlaste. Se miraron en el corredor oscuro con 4 cuerpos inconscientes entre ellos, y el olor a ozono que siempre dejaba la oscuridad de Celeste cuando trabajaba. Algo había cambiado en la geografía entre ellos. No hacia adelante, no todavía, pero el punto de partida ya no era el mismo. Celeste bajó los brazos. Damian va a saber que esto falló. Sí, dijo Nathan. Va a escalar. Sí. Oh. Ninguno dijo lo que ambos pensaban, que en algún punto la fortaleza no sería suficiente. El gran salón de banquetes, 7 días después. Nathan lleva a Celeste ante la corte. Esta vez, ella no está escondida detrás de una columna. El banquete tenía 43 invitados, todos con rango de alfa o superior. Nathan lo había diseñado como declaración. Aquí está. Mírenla. Celeste llevaba un vestido color carbón. Entró 2 pasos detrás de Nathan, y sintió el momento exacto en que 38 pares de ojos se ajustaban hacia ella. Los contó. Era más fácil contar que sentir. La cena transcurrió con tensión debajo de cada conversación, como corriente bajo hielo. Celeste respondió cuando le hablaron. No me así. Con precisión. Sin dar más de lo que pedían. Fue Alpha Darius quien rompió la superficie, un hombre grande, con la confianza de quien nunca ha perdido nada importante. Ha perdido nada importante. Se levantó con la copa en la mano. Si no puede controlar su poder ante testigos, es una amenaza para todos. Que lo demuestre ahora, o la trataremos en consecuencia. El salón se quedó quieto. Celeste sintió la mirada de Nathan desde el costado, no interviniendo, no preparándose para intervenir. Esperando. No. Entendió en ese momento lo que hacía. No la abandonaba. Le daba el espacio para que no necesitara que la rescataran. La diferencia era enorme, y la ponía completamente sola. Se levantó despacio. Despacio. Miró a Darius, ojos directos, respiración regulada, pies plantados como le habían enseñado. Llamó a la oscuridad. No con urgencia.
con la misma calma con que se abre una ventana. Deliberada, sin prisa, punto. La oscuridad respondió precisa, sin derramarse más allá de donde Celeste la dirigía. La envió hacia Darius en una sola línea, no para herirle, sino para que sus rodillas se dieran exactamente lo suficiente. Darius estaba arrodillado ante 42 testigos. Celeste la soltó. Dio un paso atrás. Es suficiente. Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. Darius se levantó con la cara roja y la compostura intacta. No dijo nada. Decir algo implicaba reconocer que había ocurrido, y prefería fingir que no. Después, en el corredor, Nathan la alcanzó. Y no intervine porque no lo necesitabas. Lo sé, dijo Celeste. Caminaron en silencio. Luego ella se detuvo. ¿Qué quieres realmente de mí? No la política. Nathan no respondió de inmediato, y Celeste había aprendido que sus pausas no eran duda, eran precisión. Quiero que te quedes, no como una pieza en un tablero, como una socia. Celeste lo miró. No respondió, pero tampoco se fue. Se quedó de pie en ese corredor 3 segundos más de lo necesario. 3 segundos en los que el silencio dijo algo que ninguno estaba listo para poner en palabras. Luego siguió caminando. Y Nathan, detrás de ella, exhaló despacio, como alguien que lleva mucho tiempo conteniendo algo y acaba de decidir que puede esperar un poco más. La habitación de Celeste, antes del amanecer. Una carta llega en la noche. Y con ella, la única persona que Celeste no puede perder. La carta no tenía sello. Celeste la encontró deslizada bajo su puerta a las 4 de la mañana. Lo supo antes de abrirla. Reconoció el papel. Color marfil, borde fino, el tipo que costaba más de lo necesario, porque el exceso era parte del mensaje. Lo abrió. Blackmore Ruins. Luna de sangre. Ven sola, o ella muere sabiendo lo que eres. 2 líneas. Sin firma, gas. Sin necesidad. Se quedó sentada con la carta en las manos, hasta que dejó de sentir las manos. Luego se levantó. Tomó la bolsa del armario, el hábito que nunca había podido soltar, y empezó a meter cosas dentro. La puerta se abrió, antes de que terminara. Nathan estaba en el umbral, sin armadura, con la expresión de alguien que ya había leído una copia, Kieran, con su red que no dormía. No puedes venir, dijo Celeste sin mirarlo. Eres el rey alfa, es una trampa. Lo sé, oh Pia. Entonces, porque tú habrías hecho lo mismo por mí. Celeste se detuvo. No era un argumento. Era un espejo, el corredor, 4 figuras inconscientes, la oscuridad en sus brazos. Él no lo usaba como deuda. Lo usaba como verdad. Dejó la bolsa sobre la cama. El silencio duró lo suficiente para que el frío de la habitación se volviera audible. He pensado en matarlo, dijo Celeste, con la misma voz con que daría un informe, plana, sin buscar reacción. Cada noche durante 3 años. Nathan no cambió de expresión. No dijo, no hagas eso. Solo preguntó. ¿Y ahora? Celeste miró la carta sobre la cama. No lo sé. Es suficiente, dijo Nathan. Salieron antes de que amaneciera. El corredor hacia la salida. Mera espera. Lo que dice cambia la naturaleza de lo que está por ocurrir. Mera estaba al final del corredor con los brazos a los costados y los ojos abiertos, lo cual significaba que ya había visto algo y estaba decidiendo cuánto decir. Le puso una mano en el brazo. Celeste no se apartó.
Blackmore Ruins, dijo Mera, con la voz de quien habla de algo antiguo. Es donde murió la última reina Omega Oscura. No perdió el control. Eligió no pelear, porque llevaba años creyendo que era exactamente lo que le habían dicho. Celeste no respondió. La maldición sigue ahí. La luna de sangre amplifica todo, cada grieta, cada voz que lleva años diciéndote que eres peligrosa. Mera la miró. Si entras con miedo, la oscuridad te consume. Si entras sabiendo lo que eres, realmente sabiendo, se une a ti. ¿Y si no lo sé todavía? Mera no respondió a eso directamente. Solo dijo, oh. Ella murió creyendo que era un monstruo. No tomes la misma decisión. Soltó el brazo de Celeste y se hizo a un lado. Lo que Mera había dicho no era una advertencia sobre Damián. Era una advertencia sobre la voz en la cabeza de Celeste que llevaba 3 años repitiendo las mismas palabras. Sin mí eres un monstruo. Esa voz no era de Damián. Era suya. Y esa era exactamente la diferencia. Blackmore Ruins, bajo la luna de sangre. El lugar donde todo comenzó para la última reina. El lugar donde termina para Celeste, o empieza de verdad. Las ruinas eran más grandes de lo que Celeste había imaginado. Columnas rotas de piedra negra, cubiertas de algo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El suelo era tierra compacta, seca. La luna estaba directamente sobre ellos, roja y enorme, el tipo de rojo que no parece natural porque no lo es. Damián estaba en el centro. Tenía a Maya arrodillada a su izquierda, manos atadas, cabeza baja. Nella messione mi del sotto presto bona sescunosquia. Tenía a Maya arrodillada, a su izquierda, manos atadas. 4 hombres formaban un perímetro. Damián no llevaba armas visibles. Nunca las necesitaba cuando tenía el vínculo. Volviste, dijo, con la satisfacción de alguien cuya predicción se cumple. Siempre vuelves, porque sin mí eres solo un monstruo sin correa. Celeste no respondió. Las palabras aterrizaron, no en el lugar donde aterrizaban antes, no en el centro del pecho. Aterrizaron en algún lugar más superficial, como piedras contra vidrio ya agrietado. Damián explicó el plan con paciencia. El vínculo seguía activo. Lo que quería era simple, transferencia voluntaria, acceso directo a la fuente. No necesitaba controlarla. Solo el canal. Con tu poder y mi control, dijo, no habrá nada que no podamos tener. Tú, dijo Celeste. No habrá nada que tú no puedas tener. Damián sonrió. ¿Hay diferencia? Y ahí estaba. La suposición que había vivido en el fondo de 3 años, que Celeste y Damián eran la misma entidad, que sin él no había un ella separado. Nathan no se movió detrás de ella. No habló. Era la misma decisión que había tomado en el banquete, el mismo espacio deliberado. Esta batalla la ganas tú primero en tu cabeza. Celeste miró a Maya. Su hermana tenía la cabeza baja pero los hombros rectos. Esa postura que Celeste reconocía porque era la misma que ella había aprendido a mantener años atrás, cuando no podía controlar nada más que la posición de su propio cuerpo. Maya creía en ella. Siempre había creído. Cuando Celeste rompía cosas, cuando todos retrocedían, Maya no se movía. No porque no tuviera miedo, sino porque su confianza era más grande que su miedo. Celeste había aprendido eso de alguien recientemente. El centro de las ruinas. No es rendición, Bugsy. Es posicionamiento. Se arrodilló. Mazda. El sonido de sus rodillas contra la tierra fue pequeño en el silencio. Damián dejó de hablar. Sus hombres intercambiaron. Nathan detrás de ella no hizo ningún sonido, pero Celeste sintió el cambio en el aire,
la tensión de alguien que contiene el impulso de moverse. Damien sonrió. Victoria. Celeste cerró los ojos y llamó a la oscuridad. No como antes, no en pánico, no como válvula de presión. La llamó con nombre, con reconocimiento. Eres mía. Siempre lo fuiste. No eres lo que él dijo. No, eres lo que yo diga. La luna de sangre estaba en su punto más alto. La maldición en las piedras de Blackmore buscaba lo que siempre buscaba, miedo o aceptación. Las dos cosas llamaban respuestas distintas. La oscuridad no la consumió. Se expandió desde el centro de su pecho hacia afuera, limpia, completa, sin los bordes dentados del pánico. Las columnas temblaron. El suelo vibró bajo sus rodillas con algo que no era terremoto sino reconocimiento. La reina maldita regresa. Esta vez, esas palabras no sonaban como advertencia. Damien reaccionó tarde. Tiró del vínculo. El canal de 4 años. El gancho que siempre había apuntado hacia él. Tiró como lo había hecho cientos de veces, esperando el dolor familiar. Lo que encontró fue diferente. Al otro lado ya no había una Omega aterrorizada. Había algo completo. Y cuando Damián tiró, la corriente fue en la dirección equivocada. El impacto lo lanzó 4 metros hacia atrás. Sus hombres corrieron hacia la salida. La oscuridad no los persiguió. No necesitaba hacerlo. Maya levantó la cabeza. Celeste abrió los ojos. Las ruinas, segundos después. Tiene el poder para matarlo. Esa es exactamente la razón por la que no lo hace. Damien estaba en el suelo, con las manos abiertas y la expresión de alguien que acaba de descubrir que el mapa que usó toda su vida estaba equivocado. No estaba inconsciente, solo quieto. Celeste caminó hacia él. La oscuridad seguía girando en sus manos, lenta, sin urgencia, como algo que ya no necesita demostrar nada. Kieran cortó las ataduras de malla detrás de ella. Escuchó la respiración de su hermana, rápida y viva. Se detuvo delante de Damien. Lo miró durante 3 segundos largos. Recordó, no como trauma, sino como información, cada noche en que había planeado esto. Cada versión del final imaginada desde techos de habitaciones sin ventanas. Lo había querido durante 3 años con la intensidad de algo que mantiene a una persona en movimiento cuando no hay otra razón. Ahora estaba aquí. Damien en el suelo. El poder en sus manos. Y lo único que pensó fue la pregunta de Nathan. ¿Y ahora? Matarlo no le devolvería los 3 años. El vínculo ya estaba roto. Podía sentir el espacio donde había estado, limpio y vacío como una cicatriz nueva. La voz en su cabeza seguiría siendo suya, independientemente de lo que hiciera con este hombre en el suelo. Damien, sin el vínculo, sin sus hombres, sin la ventaja de su miedo, era solo un hombre en la tierra. No valía lo que le costaría convertirse en otra cosa. Bajó las manos. No vales la pena. No con desprecio. No como dato. Como conclusión de un cálculo que había tardado 3 años en completar. No era perdón. Era algo diferente, la decisión de no dejar que él la definiera una vez más, ni como víctima ni como vengadora. Se giró hacia donde Nathan estaba de pie, quieto, con los brazos a los costados y la expresión de alguien que ha estado conteniendo el aliento sin darse cuenta. Maya corrió desde la derecha. El impacto de su hermana contra su pecho fue el primer momento de la noche en que algo en Celeste se dio completamente. Los brazos de Maya eran delgados y el abrazo era demasiado fuerte, y no había ninguna parte de ello que Celeste quisiera terminar. «Sabía que vendrías», dijo Maya contra su hombro. Celeste no respondió.
Cerró los ojos. Contó hasta 5 puntos. Luego se separó. Había todavía una cosa más que hacer. La sala del consejo, Moonstone Court, 2 días después. El consejo exige respuestas. Celeste les da algo diferente. La sesión de emergencia tenía 16 miembros, 4 de los cuales habían recibido la carta de Damian, 2 de los cuales habían financiado discretamente sus operaciones durante años. Celeste lo sabía. Kieran le había dado los nombres esa mañana con su expresión de siempre, plana, eficiente, sin comentario adicional. Nathan estaba a su derecha cuando entraron. El presidente del consejo habló primero, un hombre de 60 años que había aprendido a hacer que la dificultad sonara administrativa. Dadas las circunstancias, el consejo requiere protocolos claros de supervisión para... Nathan se preparó para hablar. Celeste le puso la mano en el brazo. Él se detuvo. La miró. Ella negó con la cabeza, un movimiento pequeño sin dramatismo. Dio un paso adelante. 16 pares de ojos. Tanto haya sido de diciendo de más han vuestro con puntos de antes prisa. El cual no vio una salediunta. Un signo de suco. Algunos evaluadores. Algunos hostiles. Algunos simplemente esperando. Les tienen miedo porque no pueden controlarme, dijo Celeste. La voz no tembló. Había decidido eso antes de entrar. Y eso no es mi problema, pero sí es su decisión. Pausa. Moonstone Court puede tener una aliada, o puede tener una enemiga. Yo no voy a hacer esa elección por ustedes. Silencio. El presidente abrió la boca. Pando simno, omciernos onoa, alzonte zara pes ponto muguno. Tompe presidente abrió la boca. La cerró. Yo. Darius. Presente. Con la compostura de quien ha decidido olvidar el banquete. Miró la mesa frente a él durante 3 segundos y no dijo nada. Nadie habló. No exactamente por miedo, sino porque lo que Celeste había dicho no era una amenaza, era una oferta. Y las ofertas requieren consideración. Nathan no intervino. Cuando salieron 20 minutos después, sin resolución formal pero sin orden de supervisión tampoco, Celeste exhaló por primera vez desde que habían entrado. ¿Tú? No dijiste nada, dijo. No necesitaba hacerlo. Era la misma frase que él le había dicho después del banquete. Escucharla ahora, aplicada a ella, tuvo un peso diferente. Los jardines de la fortaleza, esa noche. Después de todo, la pregunta más simple de todas. Los jardines eran el único lugar de la fortaleza sin piedra bajo los pies. Nathan la encontró ahí 1 hora después, sentada en el borde de la fuente, con los zapatos en el suelo y los pies descalzos sobre la hierba. Se sentó a su lado. No inmediatamente al lado, con el espacio suficiente para que fuera una elección, no una suposición. 2 minutos sin hablar con el tipo de silencio que ya no necesita llenarse. Quiero cortejarte, dijo Nathan, sin preámbulo. Sin política, sin acuerdo de protección. Una pausa. Solo nosotros dos, si eso es lo que quieres. Celeste lo miró. Buscó la fisura donde la honestidad se convierte en herramienta, donde la generosidad se convierte en deuda. Lo buscó con la misma atención con que lo había buscado durante 30 días. No encontró nada. Lo cual, después de todo este tiempo, ya no le parecía imposible. Puede que me vaya algún día, dijo. Lo sé, Moshe. Todavía no confío en ti del todo.
Lo sé también. La oscuridad estaba quieta en su interior, no dormida, sino en reposo, como algo que ya no necesita demostrar que existe. Entonces sí, dijo. Nathan no sonrió de inmediato. Lo hizo despacio, el tipo de sonrisa que ocurre antes de que la persona decida si quiere mostrarla. El beso no fue como el primero. El primero había sido supervivencia, 2 desconocidos, un segundo de contacto que cambió la dirección de todo. Este fue diferente. Fue lento. Fue consciente. Fue el tipo de cosa que se hace cuando las 2 personas saben exactamente lo que están eligiendo y eligen de todas formas. Afuera, la luna de sangre se había apagado. Había vuelto a ser simplemente la luna. Epílogo. 6 meses después. Las 3 leyes se aprobaron un martes por la mañana, sin ceremonia. Celeste las había redactado ella misma. Los borradores, las revisiones, cada argumento legal. Nathan las firmó. El Consejo las ratificó con 4 votos en contra, que era menos de lo que cualquiera había esperado. Primera ley. Los vínculos forzados quedaban prohibidos bajo cualquier circunstancia, con pérdida permanente de rango como consecuencia. Segunda ley. Los omegas tendrían representación directa en el Consejo. 2 asientos, con voto vinculante. Tercera ley. Las personas con capacidades especiales tendrían derecho a formación y protección. No a supervisión. No a contención. A formación. Maya leía el texto en la biblioteca cuando Celeste entró. Levantó la vista. ¿Cómo te sientes? Era la primera vez en meses que alguien le hacía esa pregunta y Celeste no tenía que pensar en la respuesta correcta. Bien, dijo. Y era verdad. Meira la encontró en el corredor después, como si hubiera estado esperando el momento exacto. La última reina murió sola, dijo, sin contexto, como si continuara una conversación que llevaba meses en pausa. Tú no. Celeste asintió. No respondió. No hacía falta. Esa noche, en los jardines, Nathan y Celeste estaban de pie bajo una luna ordinaria, blanca, quieta, sin ningún poder especial sobre nada. La oscuridad giraba despacio alrededor de los dedos de Celeste. No porque estuviera asustada, no porque estuviera en guardia, simplemente porque era parte de ella, y ya no había razón para esconder las partes de una misma. Nathan la miraba. No con la expresión evaluadora de las primeras semanas, no con la cautela del hombre que lee todas las salas antes de entrar, con algo más simple que todo eso. Celeste no dijo nada, pero no se movió. Eligió, por tercera vez ese año, quedarse exactamente donde estaba. No por miedo, no por deuda, y no porque alguien le hubiera dicho que era lo correcto. Porque era lo que quería. Y eso, descubrir que podía querer cosas sin que nadie se las pusiera en la boca, era todavía, después de todo, la parte más nueva de todo.